En esta página del diario del mangaka Nobaka les traemos una nueva edición de Versus entre versiones, esta vez abarcando nuestro primer video full de Dragon Ball, la comparativa definitiva entre las dos ediciones del Super Saiyajin legendario Broly, la peli del 93 y su remake canónica reciente. Bienvenidos a Mangaka no... Los niños noventeros recordarán sin duda la peli que nos presentó a uno de los antagonistas más populares de toda la franquicia, Broly el Demente. La película titulada oficialmente Dragon Ball Z, Broly el legendario Super Saiyajin, fue librada en Japón en marzo de 1993, recaudando un total worldwide de $21.7 millones en box office. Broly per se no fue creado por Akira Toriyama, sino por el guionista y escritor japonés Takao Koyama. Sin embargo, el diseño del personaje sí fue obra de Toriyama. El Broly de Dragon Ball Z tuvo 2 secuelas, las cuales abarcaremos en otro video seguramente. En este nos concentraremos en la presentación del Super Saiyajin legendario edición 93. En contraparte, analizaremos también el remake canónico del 2018, la peli Dragon Ball Super Broly, la cual recaudó mundialmente $124.6 millones hasta el momento, y contó con la participación directa del sensei Toriyama en el proceso de escritura. Akira Toriyama, al ver la increíble popularidad de Broly entre la audiencia de Dragon Ball, decidió meter su lápiz en los orígenes del Saiyajin legendario, y con la peli Broly nos dio su aproximación canónica de cómo interpretaba a este personaje. En este video trataremos de responder a las preguntas: ¿qué versión de Broly es la mejor? ¿Y qué peli es la más chida? Les recuerdo que este solo es nuestro punto de vista, así que califícala a placer, hermano. Sin más, y con una comparación a pantalla bipartida bastante mamalona, acompáñanos en este viaje por los orígenes y vivencias del legendario Super Saiyajin Broly. Vamos a debrayar. Sunny day, right there you took my breath away. Young and pretty, was it just a dream? Well, I know what I feel. Please tell me your love is real. Make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish this girl were mine. And I can get a hopeless lover. La escena inicial de cada peli es muy distinta de su contraparte. En la peli Vintage, presenciamos de inmediato la extinción de la galaxia del sur. Ante esta amenaza, Goku es convocado por Kaiosama para buscar al responsable de esta barbaridad. Simultáneamente y en pleno karaoke, en un parque circundante, los demás guerreros Z fueron abordados por una nave ignota. Paragus, padre de Broly, se presenta ante Vegeta con una propuesta difícil de rechazar. El inicio de la remake es mucho más impresionante, ya que presenciamos la visita de Freezer y su padre el Rey Frío al planeta Vegeta. La entrada del ejército de la familia conquistadora al planeta no tiene madre. En esta visita, el Rey Colt anuncia su retiro y la coronación de su hijo Freezer como el nuevo comandante general de sus fuerzas. Freezer, como regalo de coronación, les regala a los Saiyajins tecnología de punta. Además, les da una pequeña demostración de su uso. En cuanto a la primera escena, creo que el remake de Broly se lleva esta ronda. La extinción de los Saiyajins, Bardock y el bebé Goku no tienen comparación. Ahora, ¿cuál es la trama de cada peli? La primera edición de la historia de Broly gira en torno a la búsqueda del legendario Super Saiyajin, guerrero con el poder de destruir galaxias enteras. Kaiosama le encomienda la misión a Goku de encontrar y frenar a dicho sujeto. A Vegeta, por su parte, le llega la invitación para ser el gobernante absoluto del recién creado nuevo planeta Vegeta. Paragus, el padre de Broly, utiliza el ego de Vegeta y el rumor del legendario Super Saiyajin para convencer al príncipe de partir hacia su nuevo reino. La invitación y la actitud condescendiente de Paragus, por supuesto, es una farsa. El padre de Broly solo busca venganza por lo que la familia real le hizo a él y a su hijo. Broly, por su parte, en esta versión, solo por nacer el mismo día, a la misma hora y al lado de Goku, este le trae unas ganas brutales a Kakaroto. Quiere matarlo. No hay otra explicación en esta peli para el odio puro que siente Broly hacia Goku, más que probablemente el resentimiento por los llantos de este último. Por su parte, la nueva película se centra básicamente en la visita que hace Freezer a la Tierra con la intención de cumplir su deseo de crecer 5 centímetros con las esferas del dragón. Pese a que varias de sus fases son altas, Freezer quería estar alto, pero en su forma final. Esto obviamente sin que nadie se diera cuenta que hacía trampa al respecto. Si ahora aumentaba 5 centímetros de altura, esperaba un año y pedía otros 4 centímetros como deseo, este daría la impresión de que nunca había parado de crecer. Esta superficial trama es la base para todo el desmadre que ocurre en esta peli. Broly en cierto punto se une al escuadrón Freezer y fue ahí cuando este y su padre se topan con Vegeta. En esta peli, al igual que en la anterior, la familia de Broly tiene motivos de más para estar encabronados con la familia del príncipe. En el remake, Broly sí siente un coraje más genuino por Vegeta. A Goku podríamos decir que
que ni lo marcaba el güey. En esta peli básicamente toman la excusa de las esferas del dragón para transportar a Freezer y a Broly a la Tierra, para que estos hagan un desmadre. La trama per se no es lo mismo que cómo se desarrolla dicha trama, es decir, su ejecución. Por ende, ¿qué trama suena más chida? ¿La aparición de un legendario extintor de galaxias y su búsqueda por el cosmos, o el deseo de un narcisista y sádico extraterrestre? En esta catego, el punto se lo lleva claramente la peli Vintage. Ahora, en ambas versiones hay un odio justificado hacia la familia real Saiyan. Eso se debe enteramente a las acciones del rey Vegeta para con Paragus y Broly. Al ver que su hijo, el supuesto guerrero Saiyajin definitivo, era superado por mucho en poder latente por un bebé ignoto y de clase vulgar, decidió, en vez de integrar a este futuro guerrero a sus filas, eliminarlo de la ecuación. En la versión remake, el rey manda al bebé Broly a un planeta hostil y lejano, el planeta Vampa. Este mundo no tenía valor comercial para su raza, solo fue la excusa del rey para perder de vista a Broly. A Paragus, por su parte, no lo castiga, solo le informa lo ocurrido. El padre de Broly en esta edición escapa de la audiencia del rey ileso, roba una nave y va en pos de su hijo. En la versión Vintage, el destino del padre e hijo es mucho más crudo e inhumano. El rey, más que enviar a Broly a otro planeta, decide asesinarlo ahí mismo. Manda a un hitman directo a la cápsula del bebé y lo acribillan de una. Paragus, por su parte, no corre con la suerte de su versión futura, ya que es ajusticiado por el mismo rey Vegeta en la sala de audiencias. En esta versión, tanto Broly como Paragus fueron tratados como basura. Mientras sus cuerpos agonizaban en la ignominia, el juicio de Freezer hacia los Saiyajins era ejecutado y el planeta Bellita destruido. Justo cuando el planeta se encontraba en proceso de extinción, el poder latente del bebé Broly herido se activó y recubrió a este y a Paragus con un campo que protegió a padre e hijo de la explosión del planeta y del vacío espacial. En cuanto a motivos por los cuales sentir rencor por la dinastía del rey, creo que la versión Vintage es mucho más hardcore y por eso se lleva para mí este punto. Aunque bueno, no importa qué infancia elijas para Broly, ambos destinos fueron muy pesados para un bebé inocente sin ninguna maldad. Que, dato curioso, ya se dieron cuenta cómo Goku y Broly se ven realmente bebés cuando están dentro de sus cápsulas, pero cuando tienen armadura parecieran ya como de 4 años. Milagros de la tecnología Saiyajin. En cuanto al desarrollo de Broly, la nueva película básicamente se creó para eso. El Broly de la peli de antaño no tiene trasfondo alguno. Lo que sí tiene es un gravísimo problema del control de ira y un diseño mamalón. No sé si era su inconmensurable poder el que lo volvía loco, pero este güey desde que era morro se la pasaba destruyendo ciudades enteras y cegando vidas a diestra y siniestra. Su odio hacia Goku tampoco queda claro. Paragus señaló que eran los hilos del destino los que unían a estos guerreros. En fin, en la versión Vintage, Broly literalmente es un sádico cruel y burlón. Cuando está en su modo mosquita muerta, por supuesto es tranqui, pero cuando saca su verdadero yo, destruye planetas enteros frente a sus habitantes y acribilla niños y ancianos por igual. En la versión remake, por su parte, la infancia de Broly y personalidad se abarcan con mucho más detalle. De entrada, el pequeño Broly desde peque vivió en el planeta Vampa, un planeta lleno de criaturas letales. Su llegada al planeta habría sido una sentencia de muerte de no ser por el increíble poder del niño. Por la escena introductoria del remake, podemos asumir que el pequeño Broly vivió aislado al menos 40 años. En este tiempo solo tuvo contacto con su padre y las bestias salvajes endémicas. Este Broly no presenta tantos problemas de ira como su contraparte noventera. Es inocente y mucho más sereno. De hecho, se sabe que ni siquiera le gusta pelear. Sus habilidades en combate fueron instruidas a la fuerza por su padre. Broly en sus años en Vampa hizo un amigo llamado Ba, con el cual se llevó bastante chido, hasta que Paragus metió la cuchara. Broly, de manera bizarra y algo tétrica, carga la oreja putrefacta de su amigo como adorno estético. Este nuevo Broly da la impresión de ser primitivo, ya que no conoce literalmente nada más allá de lo aprendido en su cueva. Hasta su rescate por las fuerzas de Freezer, este desconocía el chocolate, los 600 mullidos y hasta la mismísima agua. Ahora, este Broly, pese a que es más inocente que su contraparte, sigue con problemas del control de ira cabrones. Cuando se encabrona, no sabe cuándo parar. Este soldado ebrio fue un ejemplo de esto. Podemos decir que el poder de ambos Brolys es directamente proporcional a su grado de encabronamiento. Este inmenso poder en ambas pelis es controlado. En la versión Vintage, por una diadema y un guantelete con una gema del infinito. En la versión remake, es un collar y un control remoto los encargados de contener al hijo de Paragus. La diadema en la versión Vintage es destruida por el mismísimo Broly y el control en la versión remake es destruido por la nueva novia de Broly. Respecto al desarrollo del personaje, sin ninguna duda, esta categoría se la lleva también la versión remake. En cuanto al diseño de personaje y la amenaza que representa Broly, la versión noventera se lleva el punto. El diseño mamado de Broly es más chido que la versión Johnny Bravo. Además, representa mejor la efigie de un verdadero Super Saiyajin legendario y su enferma escala de poder. Entrando de lleno a los madrazos, para un goce más concienzudo, dividimos esta pelea en fases. La fase 1 es Vegeta vs Broly. En la versión Vintage y en la remake, Broly empieza la madriza enfrentando al príncipe Saiyajin. En la peli noventera, Broly técnicamente no ataca a Vegeta, sino que se dirige ciegamente rumbo a Goku, pero sí hay un breve intercambio entre estos dos personajes. Ahora, no esperes en esta versión una participación importante de Vegeta. La mayor parte de esta peli se la pasa acojonado con cara de estreñido. Es solo posterior a una oportuna zarangueada
revelada de parte de Piccolo que el príncipe Saiyajin finalmente se integra brevemente a la batalla. La neta, no le duró ni un minuto a Broly, pero bueno, peor es nada. En la peli del 93, el príncipe de los Saiyajin solo contagió lástima y desesperación. En la versión canónica o remake por su parte, Vegeta no solo se ve chidísimo, sino que hasta se cambia la peluca varias veces durante la pelea. Para cuando Broly enfrentó a Vegeta en esta escena, en su vida había peleado en serio contra ningún guerrero, solo había cazado y entrenado con su padre. Esta fue una clara ventaja que Goku y Vegeta siempre tuvieron sobre Broly en esta nueva versión. Broly carecía totalmente de experiencia de combate, aunque bueno, pese a ser novato, demostró tener un talento innato inconmensurable al ponérsele al brinco a los dos Saiyajins más fuertes de la historia. Durante su pelea contra Vegeta, Broly en poco tiempo logró adaptarse al poder y velocidad de la forma Super Saiyajin del príncipe y en su forma base logró igualar y posteriormente avasallar el poder del Pelucas, al cual no le quedó otra opción más que activar la fase pelirroja o Kami. Esta madriza colorada causó en Broly una ira nunca antes jamás sentida. Se calentó el güey. Esto, aunado a la falta del control remoto extraído previamente por Chirai, nos dio como resultado una nueva fase en Broly, la fase Osaru compactado. No se llama así oficialmente, pero así la definiremos en el canal, ya que esta fase aún no es su fase Super Saiyajin. En esta fase Osaru, Broly obtiene el poder que los Saiyajins obtienen al transformarse en simios manteniendo su forma humanoide. De esta manera, los movimientos pesados y lentos que la forma simio conllevaba inherentemente eran cosas del pasado. El perder la chaveta enteramente por su parte aún era un problema vigente, ya que en la fase Osaru compactado, la conciencia de Broly se perdía en la ira y este no respondía a nada más que a sus emociones. Llegado a este punto, el poder de Broly mostrado superaba ya el poder del Super Saiyajin Dios de Vegeta. Creo que respecto a la participación del príncipe de los Saiyans, la clara ganadora en esta categoría es la versión remake por goleada. Entramos a la fase 2 de la pelea, Goku vs Broly. Al ver la clara desventaja de Vegeta frente a la fase Osaru, Goku decide finalmente entrarle a los putazos. Acá vemos lo fuerte que es Goku por default, ya que en su forma base le aguantó el ritmo al modo brócoli durante un rato. Aunque bueno, la fase Super Saiyajin tuvo que venir de inmediato ante el poder del simio compacto. Goku le aguantó el ritmo a Broly en esta fase otro rato e inmediatamente tuvo que cambiarse nuevamente la peluca y activar su fase pelirroja, su fase Super Saiyajin Dios. Esta fase mostró tener poderes paralizantes y un control general avanzado del ki. Para este momento a Goku le quedaba claro que Broly no era un mal tipo, así que este no buscaba matarlo. Le sugería a Broly que ignorara a su padre y se uniera a ellos. A Broly por su parte, esta propuesta no hizo más que encabronarlo aún más, ya que una traición hacia Paragus para él era impensable. En la versión vintage, Goku tiene un breve encuentro con Broly antes de la batalla final. Este pequeño intercambio fue nocturno y destructivo. Broly nos dio una probadita de la locura iracunda que lo dominaba y atacó a Goku en plena siesta. En esta ocasión, Goku tampoco buscó herir a Broly, sino calmarlo. La aparición de Paragus y su guantelete de poder terminó finalmente por enfriar la ira del Saiyajin legendario. Ya en su encuentro oficial con los Guerreros Z, Broly no peleó en su forma normal. Este se transformó casi inmediatamente en Super Saiyajin, así que hasta acá podría concluir esta categoría. En el departamento de peleas pre-transformación Super Saiyan, el punto creo se lo lleva nuevamente la versión canónica. Ahora, la transformación de Broly a su fase Super Saiyajin nuevamente difiere en ambas versiones. En la versión vintage, Broly activa esta fase simplemente porque se encabrona más. No hay una provocación específica, automáticamente pasa de ser un sujeto escuálido a un guerrero mamado y sin control. Este Broly mamado es uno de los villanos más intimidantes de toda la franquicia, también de los más sádicos. En su versión Johnny Bravo, la transformación a Super Saiyajin de Broly ocurre como reacción a la muerte de su padre Paragus a manos de Freezer. Pese a que Broly hasta el momento le había aguantado bien los madrazos al Goku Blue e incluso había peleado un rato sumergido en lava volcánica, este claramente se estaba quedando atrás. Fue por esto que Freezer decidió aplicar la Krillin y de un disparo al corazón sacrificó a la persona más querida para Broly, Paragus, esperando por supuesto el desencadenante de ira que propiciaría finalmente su transformación a Super Saiyajin. Respecto a esta hipótesis, el emperador enano no se equivocó. Broly se transformó con un desgarrador grito. En esta categoría tiene más trasfondo en definitiva la peli del 2018, por ende este punto se la lleva nuevamente la versión remake. Que ya que hablamos del destino del padre de Broly, en la versión vintage, este al ver que el cometa ya estaba en casa y Broly había perdido completamente la chaveta, planeó escapar del agonizante mundo en una cápsula singular rumbo a la Tierra. Sin embargo, Broly, pese a que aparentaba una locura incontrolable, nunca perdió de vista a su padre, y este, al ver las intenciones egoístas de su progenitor, aplastó a Paragus dentro de su cápsula espacial y lo mandó directo al infierno, en este caso al cometa extintor próximo. Por lo brutal de la muerte, no por su
su repercusión en la historia, le doy este punto a la versión vintage. Ya una vez transformado Broly en Super Saiyajin, todo se fue al carajo para los guerreros Z en la versión vintage. Literalmente, estos no metieron ni las manos contra el poder abrumador de Broly. Este Broly burlón es en definitiva mucho más chido e intimidante que su contraparte moderno. Aunque bueno, ese es su propósito, ser el villano de la peli. En esta fase Super Saiyan, el Broly noventero noquea a diestra y siniestra rivales sin piedad, demostrando la gran diferencia que existía entre un Super Saiyajin vulgar y el legendario Super Saiyajin. En el remake es justamente frente al Broly Super Saiyajin que a Vegeta no le queda otra opción más que ponerse la peluca azul y unirse nuevamente a la batalla. Ya dos Super Saiyajin Blue fueron un rival más parejo ante esta nueva y legendaria transformación. Sin embargo, esta formación montonera no duró mucho, ya que aprovechando la presencia de Freezer, Goku llevó la batalla hacia él. Cuando Broly se las agarró contra el pequeño monarca, Goku y Vegeta aprovecharon la distracción para escapar del lugar de los hechos. Freezer, por su parte, recibió una paliza tan legendaria como la reputación de su rival y se vio forzado casi de inmediato a activar su fase Golden para enfrentarlo. Mientras este encuentro ocurría, Vegeta y Goku, ya en donde estaba Piccolo, recurrieron a la ya confiable fusión. Como la franquicia ya nos tiene acostumbrados, esta fusión no salió a la primera. Antes nos mostraron al Gogeta flaco y gordo. Las dos fusiones erróneas de Goku y Vegeta significaron para el Golden Freezer una horita entera aguantándole la carrilla al Broly Super Saiyajin, que antes de concluir y calificar esta nueva fase de la madriza, otra diferencia notable entre ambas pelis es la participación de Piccolo-sama. En la nueva versión solo aparece vía telequinesis platicando con Goku y en la escena de fusión recién mostrada. En la plática telequinética, este comentó que no tendría sentido siquiera ir al terreno de combate, ya que su participación sería inútil. El ki de Broly que sentía era tremendo. En otras palabras, le sacaba el parche el güey. En la versión vintage, por su parte, Piccolo sí participó de manera directa en el combate, y pese a que terminó siendo solo un saco de boxeo para Broly, al menos este ayudó a los guerreros Z con semillas del ermitaño entregadas directamente a sus boquitas. Además que al final a la Iki también donó su ki para la causa y ayudó al Seiya Goku a cumplir su meta. En cuanto a la participación del dios Nameku, este punto claramente se lo lleva a la versión vintage. Ese Piccolo tenía más huevos que el moderno. Regresando a la madriza de Broly en la peli Super, finalmente al tercer intento el guerrero Gogeta o Gogeta, como le dicen los nipones, hace su aparición. Por si no se acuerdan, el modo fusión solo se activa por media hora, y en este las fuerzas de ambos guerreros no solo se suman, sino que alcanzan un nivel exponencial. El guionazo definitivo pues. Con el regreso de Gogeta al campo de batalla, entramos a una de las partes más dinámicas de esta nueva peli. El intercambio de golpes entre ambos guerreros y las escenas de escape y evasión son impresionantes. La parte en donde rompen el plano dimensional es artística, güey. Fue en este plano en el que Gogeta activó su fase más grosera y enferma, su forma Blue, la cual marcó una diferencia abismal entre ambos guerreros y nos acercó inexorablemente a la fase final de la batalla. Respecto a las secuencias de pelea del Broly Super Saiyajin contra el mundo, el remake se lleva por goleada este punto. La animación de la peli noventera es hermosa, pero le faltaron más secuencias de pelea locochonas. Aunque bueno, es lógico, ya que la única transformación que existía para esos momentos era la fase 1 del Super Saiyan. Había menos ataques mamadores por default. Ahora, el final que tiene Broly en ambas pelis es precisamente la diferencia más significativa que existe entre ambas versiones. En el remake, Gogeta Blue abruma enteramente a Broly en esta última fase del combate, y debido a que esta fusión no es tan compasiva como Goku, de un Kamehameha planeaba asesinar al Super Saiyajin legendario. Sin embargo, es gracias a la intervención de la futura novia de Broly y al deseo otorgado por Shenlong que el Saiyajin colérico es transportado de regreso al planeta Vampa. En la versión noventera, por su parte, Goku se calza la de Seiya y pide donaciones de ki para poder derrotar a Broly. En esta versión, Goku se ve bastante perezoso, ya que pese a que le donaban en tiempo real poder, este no se apuraba a atacar. Es más, ni siquiera hacía el mínimo intento de esquivar los ataques de Broly. Al final de cuentas, era poder regalado, ¿no, güey? Que por cierto, en esta parte, Vegeta demostró nuevamente no aguantar nada. Los otros guerreros Z compartieron su ki durante más tiempo. Vegeta entró al final a la cooperacha y tomó más chesco, ya que apenas donó un poquito de ki, se desmayó nuevamente. Posterior a la donación de Vegeta, Goku obtuvo el poder definitivo y con un golpe a mano pelá en el estómago asesina de una a Broly, el cual por alguna extraña razón se resquebraja y explota como granada de mano. Debió de ser su inmenso poder incontrolable el que causó dicha explosión. En la versión vintage, Broly muere de manera violenta. En la remake se salva de esa muerte, se consigue una novia y hasta recibe una última visita. En los últimos minutos de peli, Goku aparece en el planeta Vampa llevando consigo unos regalos bastante útiles
especiales para Broly y compañía, cápsulas de la corporación de Bulma. Goku además le compartió a la bandita un par de semillas del ermitaño en caso de que alguna vez se vieran al borde de la muerte. Además, como era de esperarse, comentó su idea de entrenar de vez en cuando con el Super Saiyajin legendario y se ofreció visitar a Broly para enseñarle algunas cositas, señalando de esta manera la futura alianza entre estos personajes. El destino de Broly en ambas pelis no tiene comparación. La muerte explosiva del Broly noventero nunca tuvo sentido para mí. Con un poquito del poder de Vegeta se superó la increíble y abismal diferencia que había entre Goku y Broly, y este último fue derrotado. Se me hizo muy forzada esta derrota. Ojo, eso no quiere decir que el nuevo Broly es el que más me gustó. Pese a que le falta más trasfondo, somos chicos noventeros, así que el Broly de antaño es definitivamente nuestro favorito. Sin embargo, el destino de Broly en la versión Super es mejor. Un Broly vivito y coleando con todo el potencial por delante es mejor que uno explosivo. En esta catego, el punto se lo lleva nuevamente la versión remake. Ahora, otra catego en la cual el remake supera la vintage es en su escena final. Mientras que la versión noventera terminó con la escena repetida de teletransportación de Goku y las palabras de End en pantalla, la versión remake terminó de esta forma. Punto para la remake, güey. Las transformaciones más chidas mostradas en las pelis que no vinieron de Broly se las llevan sin duda el maestro Roshi mamado de la versión noventera y el Golden Freezer de la versión Super. En esta catego, el punto es por supuesto para la vintage. Nadie le gana al Roshi mamado. Por último, otro punto que tuvo la peli vintage sobre su remake es la participación de Trunks. En el remake, el Trunks chiquito solo salió de adorno y para rellenar tiempo. En la versión vintage, no solo tuvimos a un Trunks que combatió de manera activa, sino que además este fue el Trunks del futuro, el cual siempre es más chido que el Trunks normal. Punto extra para la vintage. De esta manera, la versión canónica remake se lleva esta contienda 8-7 ganándole a su contraparte noventera, resultado que antes de hacer este guión nunca hubiera creído. ¿Y a ti, qué película de Broly te gusta más? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si te gustó el debraye, dale like al video y compártelo con tu clica. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y osarus colosales. Sin más, y esperando ya ver qué le tiene deparado Toriyama Sensei a Broly en un futuro, me despido. Tactulakin, mangakas.また来ますからね。